Buenas, bienvenidos a mi canal, y en esta ocasión hablaremos del segundo planeta del sistema solar, Venus. Venus, no siendo el planeta más cercano al Sol, es un planeta extremadamente caliente en todo el sistema solar, y en esta ocasión hablaremos de él, pero en el orden que se mostrará en pantalla. Bueno, sin nada más Espérate, no comiences. Ahora sí, continúa. ¿Por qué me detienes? Deja que tu público lea el texto que puse allí, no sabes lo molesto que es pausar el video para ojear lo que dice. Bueno, sin nada más que decir, empecemos. ¿Cómo se descubrió Venus? La primera mención de Venus en la historia se remonta a la cultura egipcia en el año 1473 a.C., mientras en el techo astronómico de la tumba de Senenmut, este siendo un arquitecto y funcionario, Venus aparece con el jeroglífico de la garza real, denominada como la estrella que cruza. Luego de varios largos años después, uno de los documentos más antiguos que sobreviven de la biblioteca babilónica de Asurbanipal, datado sobre el 1600 a.C., es un registro de 21 años de la aspecto de Venus. Y sí, los babilonios y hasta también los sumerios, también lo descubrieron al gran planeta caliente. No nos olvidemos que en la antigua Grecia también se descubrió Venus en esos años, pero hablaremos un poco de eso en otro momento. Continuando, la primera vez que se observó el planeta fue el 4 de diciembre de 1639, hecho por el astrónomo italiano, Galileo Galilei, realizando las primeras observaciones de Venus a través de su telescopio, y descubrió que este planeta presentaba diferentes fases, al igual que la Luna. Y algunos tránsitos posteriores ayudaron a los astrónomos a descubrir que Venus tiene una atmósfera, y ayudaron a calcular la distancia de la Tierra al Sol con gran precisión. Y así se descubrió Venus. ¿Cómo es visualmente Venus? Venus tiene colores algo fuertes como el anaranjado y amarillo, debido a su atmósfera, y que eso también se explicará después. También podemos notar manchas marrones y negras en su superficie, como también partes blancas que tienen aspecto de venas. Y por último, al verlo te parecerá a la Tierra, obviamente no por su color, sino por su masa, densidad y volumen. También hay otro aspecto de Venus que quita ese color naranja fuerte a uno más suave, con colores como el blanco, dando una apariencia de tener nubes en su atmósfera, el naranja claro y marrón claro. También que esta imagen de Venus se utilizó para poder diferenciar los componentes químicos en su atmósfera, y así es como es la apariencia de Venus. ¿Cómo es la atmósfera y superficie de Venus? La atmósfera de Venus es principalmente compuesta por nitrógeno, dióxido de azufre, argón, vapor de agua, monóxido de carbono, helio, neón, oxígeno y más por el dióxido de carbono. La atmósfera es tan densa y caliente que es opaca de puro ácido sulfúrico, lo cual permite que nos dé ese color tan característico de él, y haciendo que sea muy difícil hasta no poder visualizar la superficie del planeta, el cual hablaremos ahora mismo. La superficie de Venus es sólida, con muchos cráteres y cañones. Los cráteres miden de 1,5 a 2 kilómetros y no se evidenciaron más pequeños, porque pues los meteoritos de menor magnitud son destruidos en la atmósfera antes de que consigan llegar a la superficie. La superficie de Venus es principalmente basalto o roca ígnea, con muy pocos impactos de meteoritos por lo ya mencionado anteriormente. La presión atmosférica en la superficie de Venus es 90 veces superior a la terrestre, lo que la convierte en la mayor presión atmosférica de todos los planetas rocosos del sistema solar. 84. Dígame, David. ¿Por qué me interrumpe cuando quiero hablar sobre algo? Porque creo que solamente tú hables es muy monótono. Por eso yo, como asistente, podría quitar eso. ¿Y qué tal si mejor, no lo haces? ¿Qué dices? Es que no sé, pienso que sería mejor hacerlo yo. ¿Y no crees que para que el espectador capte la información, no debería darle algo entretenido? Es que yo... Para que no se aburra al ver tu contenido audiovisual. David, pero... ¿Cómo es el diámetro de Venus? El tamaño de Venus es similar al de la Tierra, con aproximadamente 12.104 kilómetros de diámetro. Y ya, eso es todo lo que puedo decir. Pero de que te ríes, literalmente eso es todo. ¿Cuál es la temperatura de Venus? La temperatura en la superficie del planeta puede alcanzar los 467 grados Celsius.
Esta temperatura es causada por el efecto invernadero extremo en Venus, que atrapa el calor en la atmósfera y lo retiene cerca de la superficie. La temperatura en la parte oscura de Venus no es muy diferente de la temperatura en la parte iluminada, ya que la atmósfera de Venus es muy densa y distribuye el calor de manera uniforme. Que en realidad serían 460 grados Celsius, 586 grados Kelvin o 860 grados Fahrenheit. Aún sigo pensando que el usar los grados Kelvin y hasta el Fahrenheit es una tontería. ¿Cómo es la órbita de Venus? La órbita de Venus es la más redonda de todos los planetas del sistema solar, con una excentricidad de 0,007%. La baja excentricidad y el tamaño relativamente pequeño de su órbita dan a Venus el menor rango de distancia entre perihelio y afelio de los planetas, siendo un 1,46 millones de kilómetros. Si te preguntas qué es el perihelio y el afelio, aquí te va la respuesta. El perihelio es un punto donde la trayectoria del cuerpo celeste se encuentre más cerca a su Sol, mientras que el afelio sería una contraparte, ya que se trata del punto de trayectoria más lejano a su estrella. ¿Cuál es la distancia entre Venus y el Sol? La distancia de Venus hacia el Sol es un promedio de unos 108 millones de kilómetros, casi igual al de la Tierra. Sé que las distancias no son muy parecidas, pero tomando en cuenta que todos los planetas están muy lejanos entre sí, y más hablando de la distancia hacia el Sol, Venus y la Tierra están con una distancia hacia su estrella casi parecida. ¿Cuáles son los días, meses y años en Venus? Un día en Venus dura 243 días terrestres, en meses no me dieron resultados, y un año en Venus. Esto les va a sorprender. Un año en Venus dura 225 días terrestres, o sea que literalmente el día en Venus es más largo que su año. A sumar. La única explicación que se podría dar a este suceso tan extraño es que Venus orbita más rápido a su estrella que a sí mismo, y por eso da este resultado tan extraño. ¿Cuántas lunas tiene Venus? No tiene ninguna. Pero, hablemos del por qué no tiene lunas. Aunque bueno, los astrónomos todavía no han resuelto el misterio de por qué Venus no tiene lunas, se cree que durante su formación haya circulado una gran cantidad de materia que podría haber conformado algún satélite, como por ejemplo, el caso de la Luna y la Tierra. Sin embargo, probablemente con el tiempo este se pudo haber alejado demasiado del planeta hasta perderse o quién sabe, esto es solamente una creencia y ya. ¿Por qué Venus se llama de esa manera? El planeta Venus recibe su nombre en honor a la diosa griega del amor y la belleza, Afrodita, por el hecho de que era brillante. Y sí, la diosa Afrodita en la mitología romana se le llama Venus. Ah, por cierto, ¿sabían que le ponían nombres de dioses a los planetas porque se pensaban que allí vivían? Suena tonto, pero así era la creencia en la mitología romana y griega. ¿Cómo se le llama a Venus en otros idiomas? Sí, otra vez mi voz. Deben acostumbrarse a esto porque siempre voy a utilizar mi voz en esta sección de los videos. Bueno, ahora sí comencemos. En inglés se le dice Venus, en portugués se le dice Venus, en francés se le dice Venus, en alemán se le dice Venus, en árabe se le dice Kaukabushu Harashi, en ruso se le dice Viniera, en ucraniano se le dice Venera, en bielorruso se le dice Vieniera. En chino se le dice Shinshin. En griego se le dice Afroditi. En italiano se le dice Venere. En rumano se le dice Venus. En japonés se le dice Kensei. En coreano se le dice Kamsong. En hindi se le dice Churk. En noruego se le dice Venus. En sueco se le dice Venus. En tailandés se le dice Nausu. En quechua se le dice Venus Sutikuruna. Y en irlandés se dice Veinias. ¿No has pensado en usar tu voz para los videos aparte de esta sección? Sí lo pensé y no. Voy a seguir solamente en las demás secciones con el Loquendo. Esta nada más con mi voz, porque el Loquendo no reproduce bien estos idiomas tan raros. ¿Cómo es el sonido de Venus? Sinceramente, los sonidos de los planetas y otros cuerpos celestes son demasiados escalofriantes de escuchar. Si bien dije que en realidad son ondas que se transforman en sonidos, no quita el hecho de que den algo de miedo al oírlo, y que quedaría... Bueno, ya deja de tus babosadas y sigue con el video, aparte que ni el audio da miedo. Bueno, ya, reproduzcan el audio.
Sigamos ya, no sé qué más decir. ¿Cómo es el interior de Venus? El núcleo de Venus está en hierro, envuelto por manto de roca caliente, y es de 3.750 kilómetros de radio. El manto de Venus está también envuelto de roca caliente con 1.900 kilómetros de grosor. La corteza de Venus está en un grosor de entre 100 hasta 200 kilómetros, y para finalizar su atmósfera es de 70 kilómetros de altura. Bueno, no sé qué comentar, la verdad, pasemos a lo interesante. Curiosidades de Venus. Venus es el planeta más brillante. Sí, Venus es el más brillante de todos los cuerpos del sistema solar, y en el cielo nocturno, solo quedando por detrás de la Luna. Pero, ¿por qué? Hay un total de 3 grandes razones que lo explican, como por su cercanía a la Tierra, su tamaño, y su albedo, es decir, la gran cantidad de luz que puede reflejar gracias a su atmósfera, que es muy rica en dióxido de carbono. Por cierto, así se ve Venus desde la Tierra. ¿No es bello? La superficie de Venus está azotada por vientos huracanados. Venus es un planeta que nunca habrá condiciones para albergar vida, salvando lo que conocemos como organismos extremófilos, y sus vientos huracanados son una clara muestra de ello. Los vientos pueden alcanzar hasta los 724 km por hora, que sería como más de 5 veces más rápidos que los de la Tierra. Venus ha sido el planeta más observado. Este planeta, incluso a millones de kilómetros de la Tierra, es muy brillante, y eso hace posible su observación directa sin necesidad de instrumentos, ni herramientas. Esto ha convertido a Venus en el planeta más observado y estudiado de toda la historia, ya que recordemos que hasta en los años 1600 a.C., se sabía que Venus andaba por allí orbitando al Sol. ¿Venus tuvo vida en algún momento? Algunos científicos se han preguntado sobre si Venus haya tenido condiciones para albergar vida en el pasado, cuando tenía un clima más templado, y hasta agua líquida en su superficie, teniendo océanos, también placas tectónicas y una atmósfera más rica en oxígeno. Hay algunas evidencias diciendo que Venus pudo haber tenido vida por la presencia de fosfina en su atmósfera. Sin embargo, no se sabe cómo llegó la fosfina a Venus, ya que no hay fuentes naturales conocidas que puedan producirla. Pero hay una posible respuesta, es que la fosfina se haya formado por reacciones químicas entre el dióxido de carbono y el nitrógeno presentes en la atmósfera. Pero bueno, aún no se sabe si en realidad Venus tuvo condiciones para tener vida en algún momento de su existencia, y solamente existen mitos y ya. Bueno, no sé qué decir XD. Muchas gracias por ver el video, he agregado a la asistente, a 84, para que al menos no sea yo el quien hable y proporcione más información en los temas que se esté hablando. Y si notaron, hemos agregado algo de disque comedia para al menos mantenerte a ti como espectador más entretenido en el video, algo así. Pueden recomendarnos algunas cosas para entregar un buen contenido al público que nos esté viendo. Sin nada más que decir, hasta la próxima. Déjame hablar, ¿no? Aún no termino.